Hola amigos de YouTube, el día de hoy les contaré unas historias de terror, jeje. Bueno, espero que les guste. Todo comenzó cuando era un niño y es que yo era demasiado conflictivo, me portaba mal con mi madre y con mi padre, ellos tenían la costumbre de asustarme con el viejo cuento de que me iba a salir una mujer horrible y me iba a llevar con ella, pero yo no me asustaba con nada. Hasta que una tarde después de estar en una fiesta en casa de un amigo llegué a mi casa, mi madre comenzó a regañarme por el pequeño desastre que había en mi habitación, hasta el punto que intentó pegarme. Yo estaba forcejeando con ella y sin querer le di un mal golpe, no sabía qué hacer y decidí salir corriendo de mi habitación. Lo último que escuché fue el grito de mi madre que decía te llevara con ella. Eran altas horas de la noche y yo todavía no regresaba a casa, no por el miedo de la supuesta mujer que me iba a llevar con ella, sino por la paliza que me iba a propinar mi padre cuando llegara. Seguía caminando sin rumbo fijo cuando de pronto unos perros intentaron atacarme, tuve que correr muy rápido para poder perderlos. Cuando me di de cuenta estaba en un sitio que no conocía, me pareció extraño, tengo toda mi vida viviendo en este pueblo y todo me parecía desconocido. Me comenzaba a asustar, se hacía más y más tarde y es increíble, pero estaba perdido, todo estaba oscuro, ni una lámpara alumbraba la calle, solo la luna me daba luz. De pronto una nube de humo gris comenzó a cubrir la calle y un miedo terrible me invadió. No sabía qué hacer, lo único que pensaba era en mi mamá, en que ella era la que me podía proteger de todo mal. En ese instante una voz de una mujer que provenía del fondo de la calle me dijo algo que de verdad me hizo más que pensar, recapacitar. Me dijo: ¿por qué piensas en tu madre cuando estás en problemas? No podía ver nada, todo estaba nublado, de repente unos gritos escalofriantes se escucharon, quería correr o gritar pero estaba inmóvil. Cuando alcé la vista hacia el frente vi una mujer espantosa, hubiera querido desmayarme para no tener que verla pero estaba paralizado. Solo escuché unas palabras que salieron de su boca y decía: te llevaré conmigo. Solo pensaba en mi mamá y en lo arrepentido que estaba de haberme portado mal con ella, cerré los ojos por un momento y con un grito desperté. Estaba en mi cama, me preguntó cómo pude todavía con la impresión y el susto correr a la habitación de mis padres, pero cuando llegué abracé a mi madre y le pedí disculpas, mi madre me contestó: sabía que te disculparías. Para mí esto de verdad fue una verdadera lección, y les doy un consejo: respeten a sus padres, a no ser que quieras que te ocurra lo mismo que a mí. Abres los ojos y te encuentras sumergido de nuevo en la desesperante realidad, te duele la cabeza, no recuerdas mucho de lo que pasó la noche anterior, solo vagos chispazos de imágenes llegan a tu memoria. Los rostros de la gente se agolpan en tu cabeza uno y otro momento, risas, lágrimas, todo es muy confuso. Intentas ponerte en pie, pero la vista se te nubla en el mismo instante que crees haber podido guardar el equilibrio. Te miras al espejo pero tu mirada no te infunde la misma apacibilidad de descanso que te brinda todas las mañanas en el reflejo, pero ya ni siquiera es de mañana. Los pesos que te abrumaban el día de ayer, el cuerpo y el alma, parecen haber desaparecido unos instantes, pero ese sabor de boca no es posible de quitarlo de manera tan sencilla. Es como cuando sufres una quemadura. El dolor pasó, pero la cicatriz quedará para siempre. Te asomas a la ventana y el sol brilla esplendorosamente, el cielo se halla en un color azul intenso y la brisa que te golpea la frente, parece acariciarte y llevarse con ella todos los malos presagios, allá muy lejos, en donde ya no puedas alcanzarlos más. Es un nuevo día que te hace sufrir la resaca de tus males, pero te brinda la oportunidad de comenzar de nuevo. El dolor de cabeza te acompaña aún, pero cada vez se hace menos intenso, el sabor en tu boca va desapareciendo. El equilibrio lo recuperas poco a poco, sonríes y extiendes los brazos para bostezar y traer de nuevo la vitalidad a tus venas. Después de todo sigues aquí sumergido en esta cruda realidad crónica de una borracha. Pero sin haber bebido una gota de alcohol. Una gota de sudor resbala de tu frente, cayendo lentamente a través del espacio que separa el suelo de la torre en las alturas, dirigida en picada, se desparrama al hacer contacto con el asfalto caliente. Desaparece gradualmente al igual que tu existencia cuando tus pies se despeguen del suelo y te arrojes al abismo, de un solo paso, allá abajo, el último de tu vida. En el olvido, solo te dejas llevar por el impulso como una balanza humana producto de la inercia, casi sin fuerzas, te entregas a tu destino. Solo a unos cuantos centímetros vislumbras la diferencia entre los ecos de una vida vacía y el silencio perpetuo de la muerte. Cierras los ojos con suavidad esperando ser llevado por la brisa de la muerte. Definitiva y terriblemente real. Sentir tus huesos quebrándose, aplastados por el peso de tu cuerpo en el pavimento, esparcido en mil sueños rotos y algunos sollozos deshechos. En cuestión de segundos. Fin del espectáculo. No quieres mirar atrás, no puedes.
Sin poder encontrar alguna respuesta en los huecos vacíos de tu memoria, algún atisbo de humanidad para la desolación que aprieta, retuerce tu garganta haciendo nudos en ella. Nadie sujetaría tu mano para evitar el eventual desenlace. Y sería ridículo esperarlo por lo demás. Gritos ahogados en lágrimas, oídos sordos. Buscas algo de valor dentro de esa espantosa conciencia. Arrancas, cegado por la luz de la realidad, buscando a tientas un pequeño trozo de oscuridad, refugiado en las sombras de tus pensamientos. Sin pensar. Sin sentir. Sin ser. Brota una gota salada de tus ojos, solitaria. Seduces a la muerte bailando en el último piso de aquel edificio para ella, quieres abrazarla pero no te atreves. Cuando la veas a los ojos y no halles nada poético en ella. Brutal. Cruda. Te arrebate de las manos tu inútil existencia a golpes. Valiente un segundo, pero cobarde toda una vida, mientras el reloj avanza sin compasión, misericordia. Abandonado en los pequeños lapsos formados por aquellos momentos felices, muy atrás. Extinguidos. Todo seguirá igual que ayer. Eres cortado del hilo del tiempo y arrojado al silencio inconsciente. A la nada, vuelto del polvo. Pareces resbalar y perder el equilibrio, pasa toda la vida delante de ti. En el delirio de un palpitar tus manos reaccionan sujetas a la estructura de la cornisa. Solo un paso, tan corto y ya hubieras estado suspendido en el aire en una caída libre. Pero retrocedes aterrado. Eres humillado por tu miedo eterno aún en su último suspiro de vida. Caes de rodillas. Lloras. Sorpresa. Un montón de curiosos se junta sedientos de tu sangre, desesperados por romper con la rutina. Los buitres perciben el olor a carne putrefacta provenientes de tu alma podrida. Y le darás en el gusto lanzándote ante toda esa multitud. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? ¿No quieres ser otro mártir del proceso despiadado de esta sociedad? ¿Y si saltas y te arrepientes en el último momento? Piénsalo bien. Después no habrá vuelta atrás. ¿Sientes los golpes en la puerta? Vienen por ti. Un poco más cerca. Corren para ver el espectáculo que acabas de montar. En tu egoísmo no has pensado en tu familia. Porque en realidad ellos llorarán por sus fracasos, el fracaso tuyo justamente. Ellos no te llorarán porque llorarán por sí mismos. Date prisa y sé valiente al menos una vez en tu vida. Dudas. Yo te estaré esperando aquí y caminaremos en el silencio a través de un umbral de luz y sombra. Ya no estarás cansado, ya no te sentirás mal. Ven a mí, te siento cerca. No mires abajo, por favor. Quiero abrazarte yo también. Yo te sostendré, abrázame. Renuncia. Déjate caer. Eres ausencia. Te siento temblar, tan frágil. Pobre. Yo te cobijaré en mi regazo y enjuagaré tus sollozos quebrados. Toma mi mano y suelta tus músculos, cada articulación. Yo te ayudaré a dar el paso que no puedes simplemente dar. Solo sentirás un leve crujir en tu cabeza y luego verás como ya no hay nada más allá. Mentalmente contarás hasta 3. Sí. Solo cuenta. 1, 2, 3. Abre los ojos. Ahora has despertado de tu sueño. No hay vida, solo yo y el silencio. Solo yo. Ja 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 ja. La muerte. Me puse un cigarro en la boca y, de un movimiento rápido, abrí el cipo. Prendí la mecha y lo acerqué al extremo del cigarro. Una vez encendido, y después de darle unas cuantas caladas, cerré el cipo y me lo metí en el bolsillo. ¿Cómo vas, Mario? Le dije a él. Mario estaba tumbado en el suelo boca abajo. Estaba amordazado de las manos y de los pies, y casi no podía moverse. Tenía la cara ligeramente levantada y estaba toda magullada, embadurnada de sangre, con sus ojos pálidos mirándome fijamente. Le sonreí. Tenía un calcetín doblado en la boca y por tanto no podía mascullar palabra alguna. ¿Cómo? ¿No dices nada? Me acerqué a él lentamente y le quité el calcetín. Comenzó a toser y a escupir sangre. Maldito cabrón, dijo él con voz entrecortada. Oh, eso no se dice, y sonriendo, le propiné una patada en la cara. La sangre cruzó toda la habitación y pude notar cómo su mandíbula crujía. Fue tal el impacto, que quedó boca arriba y comenzó a tragar sangre. El muy gilipollas se estaba ahogando entre su propia sangre. Me agaché y le di la vuelta. Toda la sangre comenzó a resbalar de su boca al suelo, y manchaba todo el parqué de mi piso. No, Mario. Mira el estropicio que estás haciendo. Estás manchándome el suelo de madera. ¿Sabes cuánto cuesta limpiar este suelo? Le cogí de los pelos y alcé su cabeza ligeramente. Le miré a los ojos con expresión enfadada. No, no lo sabes. Yo te lo diré. Mucho. Mucho tiempo. Y una vez dicho esto, estrellé su nuca contra el suelo.
Mario comenzó a convulsionarse mientras yo le daba varias caladas a mi cigarro y le veía a él. Pobre desgraciado, no sabía en el lío en el que se había metido. Él no podía gritar. Apenas podía mantener el sentido. Solo hablaba y maldecía en voz baja. Apenas podía escucharle. Esto me enfadó, y lo levanté bruscamente del suelo. Después le estrellé contra la pared y le crucé el brazo sobre el cuello. Comencé a apretar más y más. Podía notar cómo la respiración de Mario se entrecortaba y cómo su cuello iba cediendo poco a poco. Te lo repetiré por última vez, ¿quién te envía? Le dije susurrándole a la cara, Mario, querido amigo, si no me lo dices, juro que tu cuello se partirá con la facilidad con la que chasco los dedos. Una vez dicho esto, chasqueé los dedos con la otra mano, así de sencillo, ¿ves? La expresión de Mario era de pavor. Poco a poco comenzó a abrir la boca. Me envía, me envía. Apreté el brazo sobre su cuello con más fuerza. ¿Quién? ¿Quién te envía? Le dije acercándome más a su cara. Intentó hacer esfuerzo. Tomó el aire que pudo y movió ligeramente los labios. Jódete, contestó él. Me quedé parado. Retiré el brazo de su cuello y di un par de pasos atrás. Permanecí mirándole y vi en él una ligera sonrisa. Estaba apoyado en la pared y casi no podía permanecer en pie. Vaya, le dije riendo, eres valiente hasta el final. Quién sabe, quizás te salves de esta. Una vez dicho esto, estrellé mi puño sobre su costado en un golpe seco. Me hice polvo la muñeca, pero pude notar como algunas de sus costillas crujían. Mario comenzó a emitir un sonido muy agudo. Era su jodida respiración. Tenía la boca completamente abierta, intentaba tomar aire y poco a poco comenzó a descender hasta quedar sentado en el suelo. No quería que se desmayara, así que le di unos segundos de descanso, lo mínimo para que pudiera recuperar un poco de respiración. Una vez visto que había conseguido un poco el control sobre sí mismo, me agaché hasta él y le cogí la cara. No suelo recibir muchas visitas aquí en mi piso. No es que no suela, es que jamás he recibido alguna y por tanto, querido Mario, tu visita es cuanto menos sorprendente, ¿lo entiendes, verdad? No es nada personal, créeme. Tú y yo no nos conocíamos de antes, pero sin conocerte en absoluto, sé que me mientes. Tú no eres un vendedor. ¿Sabes por qué lo sé? Tengo algo que me ha ayudado a lo largo de muchos años y que jamás me ha fallado, el instinto. El instinto me dice que tú no eres un vendedor. Así que no pretenderás entrar aquí y hacerme creer algo que no eres, ¿no? Entonces me quedé unos segundos parado. Le había atado, le había inmovilizado y le había torturado, pero no le había registrado. Veamos si tienes algo. Comencé a cachearle sin levantarle del suelo. No encontré nada hasta que llegué a la altura de su espinilla donde noté algo extraño. Vaya, ¿qué es esto que tienes aquí? Le remangué el pantalón y dejé al descubierto una especie de funda de cuero adherida a la espinilla. Dentro de la funda, había una pistola de corto calibre pero mucho más pequeña que las normales. Puse cara de sorprendido y desenfundé el arma. Realmente jamás había visto una versión pequeña de esa pistola. ¿Qué calibre tiene? Le dije sonriendo. Mario no dijo nada, tan solo miró a un lado resignado. Vamos, le dije, no engañas a nadie ahora. Desde un principio supe a qué venías y creo que ahora no tengo ninguna duda. Dime quién te envía porque de morir ya no te libras. Alzó la mirada lentamente. Su mirada estaba enfurecida. Esperó 2 segundos y entonces me contestó. No pienso decirte nada. Le cogí la cabeza y la estrellé una y otra vez contra la pared. Un ruido seco sonaba en todo el salón repetidas veces. Mario comenzaba a desmayarse de nuevo cuando le levanté ligeramente la cabeza y apagué el cigarro en uno de sus párpados. La carne no tardó en arder y Mario soltó un chillido asquerosamente agudo. Le tapé la boca rápidamente y le miré fijamente a los ojos. Él tenía un ojo completamente abierto y el otro entreabierto, debido a la quemadura. Le hablé en susurros muy tranquilos, mientras su cara no dejaba de temblar. Escúchame. Eso no te va a servir de nada, ¿entiendes? No te va a servir de nada. Lo único que puedes hacer ahora es rezar por tener una muerte rápida. Y, ¿qué diablos? Te juro que si me ayudas, pienso hacerlo de forma que no vas a sentir dolor alguno. No me importa tu vida, Mario, y creo que para los pocos segundos que te quedan a ti tampoco debería preocuparte. Tan solo resígnate. Estás muerto. Ya estás muerto. Pero haz algo constructivo en tus últimos instantes. Ayúdame. Ayúdame o prepárate para experimentar el dolor en estado puro porque, créeme, tus carnes aún no han sufrido nada. Le miré fijamente. Él dejó de temblar y dejó caer una lágrima. Sus ojos se perdieron por el fondo del salón de mi casa. Entonces supe que iba a ayudarme.
Le quité la mano de la boca y él no soltó grito alguno. Seguía en estado de shock, con la cara destrozada y llena de sangre, pero en su cara resaltaba por encima de todo el único ojo sano que le quedaba. Estaba lagrimoso, mirando el vacío de la habitación. No entendía el porqué de su reacción. Su imagen me llegó a resultar poética. ¿Vas a ayudarme? No dijo nada. Tan solo asintió con la cabeza. Entonces, ¿quién te envía? Me envía Marcos. Marcos Jiménez. Dijo con dificultad y con voz grave. Sus labios estaban hinchados. En un primer momento no sabía de quién me estaba hablando. Pero varios segundos después caí en la cuenta. Sabía quién era. Conocía a Marcos Jiménez, efectivamente, le conocía. Hacía años que no había oído hablar de él, pero siempre le había tenido presente como un fallo en uno de mis actos. Tenía a Marcos como modelo para no volver a cometer ningún otro desliz en mis actuaciones. Desgraciadamente, pensaba que no tendría importancia, pero con el paso del tiempo y como pude comprobar en aquel instante, comprobé que no era así. Sabía que estaba enfadado conmigo, pero jamás llegué a imaginarme ni por un instante que me estaba persiguiendo. ¿El motivo? Lo sabía perfectamente, pero quería oírlo de la voz de Mario. Dime una última cosa, Mario. ¿Sigue enfadado por lo de las hermanas, no es así? Entonces sonrió resignado. Sí. No ha pensado en otra cosa durante todo este tiempo. Lo suponía. Bueno, pues gracias por todo. Le dije, y le golpeé fuertemente la nuez de su cuello. El hueso crujió y su cabeza primero y después el resto de su cuerpo se desplazó a un lado. Quedó tumbado en el suelo boca arriba, con la mirada fija en el tejado. Poco a poco su piel comenzó a palidecer. No le había dolido en absoluto y casi no tuvo oportunidad de mostrar reacción alguna. Me tomé su muerte como un noble acto de redención por su parte. Dios siempre estaba dispuesto a perdonar a los pecadores e imaginé que con Mario no habría hecho una excepción. Me levanté tocándome los nudillos. Tenía que cerciorarme de que iba a ser un solo golpe para no hacerle sufrir y por tanto, debía ser un impacto fuerte, lo que hizo que mis nudillos se resintieran. Pero no tenía tiempo de pensar en mi dolorida mano, debía largarme de ese piso como fuera, ya que me habían descubierto. Primero abrí la puerta de la entrada y me asomé al pasillo. Estuve escuchando durante unos segundos a ver si había algún ruido o comentario extraño de algún vecino que se había dado cuenta de algo, pero no oí nada. Volví a cerrar la puerta y me preparé para actuar lo más rápido posible. Uno no puede saber jamás si le han descubierto. Avancé rápidamente a mi habitación y comencé a vaciar los armarios, poniendo toda la ropa y todos los trajes que tenía encima de la cama. Después seleccioné algunas prendas al azar y las metí todas en una bolsa de viaje color crema. No podía llevármelo todo. No iba a hacer un viaje ni nada por el estilo. Estaba tratando de huir, solo necesitaba lo justo y lo necesario, así que con un par de trajes, calzoncillos y varias camisas y camisetas tenía suficiente. Me dolía tener que dejar allí más de la mitad de mis cosas, pero no tenía más remedio. Tenía que ser lo más ágil posible y cualquier sobrepeso de más podría ser fatal. Luego abrí uno de mis cajones y saqué la maleta donde llevaba mis útiles de caza. Después de introducir la combinación en ella, saqué la 9 milímetros que siempre había llevado y la introduje en uno de los bolsillos traseros de mi pantalón. Después metí en la maleta el arma que le había quitado a Mario y revisé si todo estaba allí. A saber, mi cuchillo de caza, una jeringuilla y varios frascos de veneno de todo tipo, sedantes, morfina y una navaja retráctil. Estaba todo, la volví a cerrar. Decenas de sentimientos paranoicos recorrían mi cabeza en aquel instante. ¿Cómo pudieron encontrarme a pesar del cambio de mi nombre? Mi nombre había cambiado decenas de veces, ahora era Ramón Valenzuela. Entonces, ¿cómo me encontraron? Marcos era peligroso, si había logrado encontrarme aquí después de todas las pistas falsas que había dejado a mis espaldas, es que entonces venía en serio. Además no todos pueden equipar a sus hombres con armas tan modernas y exclusivas como las que llevaba Mario. No sabía cómo, pero Marcos se había vuelto poderoso. Los años habían pasado para ambos, y ahora él se había transformado. Debía acabar con él. No sabía cómo, pero sabía que mi vida no sería la misma hasta que sus huesos no estuvieran enterrados en algún cementerio de mala muerte. Recogí mis cintas de música, las llevé todas a mi habitación. Después cogí la Biblia, le di un beso y recé una pequeña oración mientras mis manos temblorosas la depositaban en la bolsa de color crema. Cerré la cremallera y tomé aire. Estaba listo para largarme de allí.
Llevé la bolsa y la maleta al salón, pero durante un instante me sentí mareado y desorientado. Las dejé al lado del cuerpo de Mario y fui al cuarto de baño a mojarme la cara. Eran tal los nervios que me acechaban que tuve que hacerlo varias veces. Me miré en el espejo y respiré tranquilo. Vamos, me dije a mí mismo, tienes a Dios de tu parte, ¿qué puede ir mal? Me sequé la cara con la toalla y volví al salón. Y fue entonces cuando la puerta de mi piso cedió de un súbito golpe. Mi cuerpo giró 180 grados hasta encontrarme cara a cara con las personas que habían logrado asaltar mi casa. Eran dos tipos. Uno gordo y con barba y otro bastante raquítico. Ambos me estaban apuntando con sus respectivas armas. Y yo estaba allí, sin poder inmutarme lo más mínimo. Los nervios se apoderaron de mí y notaba como mis músculos estaban completamente agarrotados. No pude hacer movimiento alguno. Un largo escalofrío recorrió mi espalda como pocas veces en mi vida. Mi muerte estaba cerca. Quieto. Dijo el más delgado de ellos, no te muevas, joder, no te muevas. Alcé los brazos. No quería que se pusieran nerviosos. Te tranquilos yo. Cállate. Dijo el gordo con su pistola a 1 metro de mi cara, sabemos quién eres, no hagas ni un solo movimiento. ¿Me has oído? Asentí con la cabeza. Le miré fijamente. No quería que él creyera que yo intentaba hacer algo. En absoluto, no quería. Ahora mismo era él quien mandaba, así que permanecí completamente quieto. Sus ojos fueron a parar al cuerpo muerto y atado de Mario que yacía a un lado, a espaldas mía. Jorge, mira a ver cómo está Mario, dijo sin dejar de apuntarme ni un solo instante. Su expresión era de preocupación. El hombre delgado, es decir, Jorge, anduvo hasta el cuerpo. Yo cerré los ojos mientras comprobaba cómo estaba. Dios está muerto, Carlos. Está muerto, dijo incrédulo. Carlos, es decir, aquel gordo que no cesaba de apuntarme, masculló unas palabras de odio hacia mi persona pero yo casi no pude oírlas. Abrí los ojos de nuevo y vi en él una expresión de rabia. Me extrañó el que no me disparara después de lo que le hice a su amigo. Eso me indicó que Marcos me quería vivo. Te dije que no hiciéramos comprobaciones, Carlos. Dijo Jorge a mis espaldas, te lo dije. Debimos entrar los tres desde el principio. Nada de esto hubiera pasado entonces. Teníamos la dirección correcta, joder. La teníamos. Carlos frunció el ceño. Jorge, dijo. No hemos llegado a tiempo. No ha importado nada los 10 minutos de margen que le hemos dado. No hemos llegado a tiempo. Le dijimos que si se complicaba la cosa que saliera de... Jorge, deja de quejarte. Gritó Carlos, le tenemos, eso es lo importante. Y me miró fijamente a los ojos. No debiste matarle. Mario no era un mal tipo, pero eso ahora no importa. Te vienes con nosotros. Tenemos una furgoneta abajo, esperándote. Hay alguien que quiere verte. Tiene algo muy especial que darte. Te espera una buena, le miré afrontando lo que me esperaba. Me muero de ganas por volver a ver a tu jefe, le dije. Era cierto, quería volver a ver a Marcos. Créeme, el sentimiento es mutuo. Dijo con una asquerosa sonrisa irónica, nos iremos, pero antes Jorge tiene un regalo para ti. En ese instante noté un pinchazo en el cuello. Pegué un respingo hacia atrás e hice varios gestos bruscos con los brazos. Me eché mano al cuello. Tenía una herida, ¿qué había sido eso? Los dos matones se reían. El flacucho de Jorge tenía una jeringuilla en una de sus manos. Ahí te va un somnífero, el más fuerte que teníamos. Fabricación artesanal. Efecto inmediato. Me dijo sonriendo. Me habían inyectado un jodido somnífero. El más fuerte que tenían. Noté los efectos al instante. Mi cuerpo se balanceó a un lado. Ja, 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 ja. Reía el asqueroso gordo de Carlos, parece un pato mareado. Intenté controlar mis ojos, pero no pude. Se balanceaban de un lado a otro. Estaba perdiendo control sobre mi cuerpo, poco a poco mi mente se disipaba mientras esos dos desgraciados habían bajado sus armas y se lo estaban pasando en grande viéndome. Estaba cediendo poco a poco. Míralo. Dijo Jorge. Si casi no puede ni con su alma. Se reían, no iba a permitirlo. Saqué mi pistola de mi bolsillo trasero y le descargué un tiro en todo el ojo a Jorge, quien no tardó en morir con una expresión de sorpresa en la cara. Se desplomó. La expresión de la cara de Carlos también cambió en solo un segundo. Su sonrisa se transformó en una expresión de nerviosismo. Le disparé un par de veces pero lo único que alcancé con mis disparos fue el techo.
Entonces me di la vuelta y salté como pude detrás de mi sillón en busca de protección, ya que no estaba en plena forma por culpa de esa maldita inyección. Jodido cabrón. Dijo mientras alzaba su arma y se echaba a un lado para dispararme con el ángulo idóneo. Apretó el gatillo 2 veces, una de las cuales me alcanzó en el costado. Yo solté un grito de dolor y me incorporé para intentar concentrarme lo máximo posible y poder ejecutar mi siguiente disparo. Apreté el gatillo y la bala fue a parar a una pared. Después Carlos disparó otras 3 veces contra mí, alcanzándome en una de mis rodillas. Mi cuerpo cayó al suelo e intenté sostener el arma lo más fuerte posible para ejecutar mis siguientes disparos. Disparé 2 veces desde el suelo y logré alcanzarle en todo el estómago. El tipo se quedó sin respiración y echó mano a su herida. Aproveché ese momento para descargarle otros 2 tiros que le alcanzaron de pleno en toda la cara. Sus sesos saltaron por su nuca. El cuerpo orondo de Carlos se derrumbó en toda la habitación, haciendo un ruido enorme. Yo me quedé allí, tumbado en el suelo, desangrándome. Había logrado acabar con ellos, pero no iba a salir de esta. Esta vez no iba a salvarme. No. Ya no. Era demasiado tarde. Me eché mano a la herida de mi costado. Sangraba muchísimo. Maldije en voz alta y me quedé mirando el tejado de mi salón. Y me acordé de Mario. Y fue entonces cuando llegué a comprender el brillo de sus ojos en los últimos instantes de su vida. Le comprendí. Es un sentimiento inexplicable que surge cuando miras de frente a la muerte. Le compadecí. No sabía si por las heridas o por el somnífero, pero mis ojos se cerraban lentamente. Intentaba hacer lo posible por mantenerme activo, pero no podía. No podía. Mi vida se iba esfumando lentamente por las heridas que me provocaron aquellas balas. Mi respiración se entrecortaba. El pasado siempre te persigue. Siempre, da igual lo que hagas. Marcos había logrado su propósito. Había acabado conmigo. Tenía frío. Dios, tengo que sacarte de aquí. Mi misión estaba a punto de terminar, señor. Todo por cuanto había luchado se iba a venir abajo. Allí, en mi piso, donde tantas y tantas veces había planeado la mejor forma de llevar a cabo tu cometido. ¿Por qué me has abandonado? Venga, aguanta un poco, aquí está el coche. Solo espero que se me recuerde por lo que he hecho, por lo que he sido. Aguanta, no te vayas todavía. Un ruido fuerte de un motor. Mis ojos se volvieron a abrir. Estaba sentado en la parte de atrás de un coche, con la frente toda sudada. No podía determinar muy bien lo que estaba sucediendo. Solo veía a un hombre, de edad parecida a la mía, al volante, conduciendo a través de las calles con una velocidad más que considerable. Mi cuerpo estaba lleno de sangre. ¿Qué sucede?, dije con voz entrecortada. El hombre giró la cabeza sorprendido y siguió conduciendo. Vaya, has vuelto en ti. Aguanta todo lo que puedas, voy a llevarte a un lugar donde te curarán. ¿Quién eres?, dije, medio conmocionado. Vivo en el piso de al lado tuya, soy tu vecino. Todo el vecindario ha oído tus disparos. La policía no hubiera tardado mucho en llegar, así que tenía que sacarte de allí. Estoy aquí porque quiero ayudarte, ¿de acuerdo? Pero ahora no hables, intenta mantener el sentido, estamos llegando. El sitio al que vamos no es ningún hospital, pero pueden ayudarte. No entendía nada y mis ojos cada vez se iban apagando más y más. Un ángel de la guarda había venido a ayudarme. Estaba alucinando. Dios seguía de mi parte, se había acordado de mí. Sé cómo te llamas, le dije con dificultad. Me llamo Jesús. Fue lo último que escuché. Acto seguido apoyé la cabeza en una de las puertas y me desmayé. Pagarás por esta, Marcos. Aunque sea lo último que haga. Mi historia trata de un suceso que pasó hará menos de un año. Yo tengo 17 años y trabajo como subjefa de transmisiones en Protección Civil. Un día nos llamó una mujer del pueblo de al lado, nos explicó que había ido a la residencia en la cual se encontraba su padre ya mayor y que resultó ser que había desaparecido, nos pidió que si lo viéramos la avisáramos, nos dejó su número de teléfono privado y la foto más reciente de su padre. Antes de irse nos dejó un detalle de su padre, el cual a todos nos resultó extraño, nos comentó que su padre era ciego. Entonces llegó el momento en el que nos preguntamos cómo un hombre ya mayor y ciego ha conseguido escaparse de una residencia privada, en la cual hay extrema seguridad. Pero esa pregunta se quedó sin respuesta. Nosotros nos pusimos al trabajo e hicimos unos carteles para buscarlo, trabajábamos junto con la policía local de nuestro pueblo y alrededores y con varias patrullas de la Guardia Civil. Pasaron los días y no teníamos novedad de qué le pudo haber pasado a ese pobre hombre.
A la semana de habernos avisado su hija nos llamó una mujer, la cual no diré el nombre, para decirnos que lo había visto cruzando la calle en un pueblo, el cual tampoco voy a nombrar. Entonces hicimos lo reglamentario, nos citamos cuanto antes con esa mujer, con la policía local y la Guardia Civil, en resumen con todas las personas que trabajaban en el caso. Lo primero que se le preguntó a la mujer fue si podía describirnos la manera de la cual iba vestido. Ella contestó encantada y dio una descripción muy completa. Nosotros simplemente miramos en las cámaras de la residencia y exactamente iba vestido de la misma manera que describía la señora en persona. Entonces se nos ocurrió una cosa, y es como una mujer que no lo conoce, de nada se podía haber fijado en ese tipo y reconocerlo al poco tiempo. Se lo preguntamos y ella contestó encantada. Es muy fácil de explicar, simplemente me fijé en él porque llevaba unas gafas de sol pero le faltaban un cristal. Nosotros ya de por sí vimos extraño el que una persona lleve unas gafas de sol con un solo cristal, pero más si esa persona es ciega. Pero después de 2 semanas y de tanto esperar llegó el momento tan esperado. Encontraron al anciano. El problema que se impuso es que lo habían encontrado a 200 metros de la residencia y muerto. Lo primero que se mandó es que le hiciera un examen el forense y que nos dijera la hora exacta de la muerte. Nuestra sorpresa llegó al mismo tiempo que el fax del forense. El hombre en persona había muerto hacía 2 semanas, concretamente a las 3 horas de escaparse de la residencia. Entonces, ¿cómo lo había podido ver la mujer una semana después de su muerte? Era inexplicable pero cierto, ya que con sus detalles no podía haber estado mintiendo o bien inventárselo. A causa de esos extraños sucesos, decidimos de llevar a cabo una investigación, pero lo único que conseguimos fue al registrar su habitación, encontramos una caja en las cuales se guardan gafas, pero al abrirla pudimos constatar que no había gafas pero sí un único cristal. Fin, caso de protección civil, todavía sin resolver. La verdad, he estado dando muchas vueltas a este asunto, a la idea de relatar estos sucesos, y encuentro un grave inconveniente, que muchas familias que han sufrido estos terribles hechos aún viven en el pueblo, y no puedo descartar por tanto que accedan a esta página y lean esto, así que, me referiré a los hechos y daré vagas referencias del lugar del suceso, pero no daré sitios concretos, aunque juro que todo lo que voy a relatarles es cierto y por ello, más escalofriante si cabe. Partamos situando el lugar de los sucesos en el rural gallego y en concreto en, según me enteré más tarde, varios pueblos de las Rías Bajas de Pontevedra. Viajemos ahora muchos años atrás, yo no contaba por aquel entonces más de 17, actualmente paso de la treintena. Ya más o menos situados en espacio físico, lugar del suceso, y más o menos cronológicamente, pasemos al relato de los hechos en sí mismos. Empecemos por decir, que el pueblo donde habito, no es excesivamente grande, así que el camposanto lleva albergando los restos de los finados en mi pueblo ya más de 100 años, digamos también que queda en las afueras del pueblo, como en casi todos los sitios, y que apenas si se cierra nunca, tan solo se cierra la puerta, sin llaves ni candados, o al menos así era entonces, y es el enterrador o las gentes más beatas del pueblo las que suelen llegar a primeras horas de la mañana al recinto todos los días, así era entonces y así sigue siendo hoy. No puedo decir con exactitud cuál fue la primera profanación, algo así no es vistable y es lógico que tras el pertinaz aviso a las autoridades, se proceda a volver a dar sepultura al cuerpo, pero según se contaba entre las gentes del pueblo, fue el cuerpo de una joven que murió de una larga enfermedad, otros apuntan a una señora más madura también enferma. En todo caso, sí que se coincide en los detalles, que le desnudaron de cintura para arriba, me evito detalles escabrosos, y se la descalzó. Aparte de estar semidesnuda y descalza, y lógicamente fuera del ataúd posada en el suelo, lo más destacable es que no había signos de nada más raro, ni cortes rituales, ni indicios de violación del cuerpo ni nada similar, aunque la fantasía del populacho hizo de las suyas y se comentó que había aparecido rodeada de velas y con cortes de los que se había extraído sangre. Como he dicho, un hecho así se comenta, o se cuchichea. Pero nadie se presta a hablarlo de viva voz, así que los rumores y bulos sobre este tema se dispararon, y para desgracia de todos, se sucedieron varias profanaciones más, con lo que la historia empezó a tomar ya cierta relevancia. No sé precisar cuántos casos hubo, me atrevería a decir que en mi pueblo o al menos de 3 a 5, y por lo que sé, se dieron casos en otros pueblos cercanos.
En todo caso, la alarma del pueblo empezaba a ser ya algo notorio, y los cuentos sobre este asunto empezaron a desmadrarse y a ser realmente cada vez más surrealistas. La verdad, por supuesto, solo la conocían las autoridades, el enterrador y a lo sumo, las pobres personas que, intentando visitar temprano a sus finados, se encontraban con el terrible espectáculo, y que intuyo, tendrían prohibido hablar del caso por las autoridades. Así se hablaba de muertos colgados de cruces, de cuerpos de mujer semimutilados y de cuantas salvajadas gores se os ocurran, pero por lo que pude averiguar años más tarde y ya con el asunto frío y olvidado, lo único cierto, es que casi siempre se semidesnudaba a los cuerpos, nunca después de más de 5 días del entierro, y se les practicaba pinchazos con agujas en los dedos de las manos, los pies, la yugular y según creo, en los senos a las mujeres. Esto, como digo, lo averigué más tarde, por las fechas del suceso, el pueblo solo oía campanas y no sabía dónde, así que la fantasía, y por qué no decirlo, el morbo enfermizo de más de uno, se inventaron historias dignas del mejor relato de miedo, es decir, como no se conocía la verdad, se actuaba como se hace en casi todos estos casos, se recurría al bulo. Según sé, también se interesaron por este extraño caso revistas, una de ellas mandó a un reportero gráfico y a una chica a entrevistar a gentes del pueblo, incluso un investigador bastante famoso se presentó en el pueblo con su equipo y preparó un reportaje, que por más que he buscado nunca he logrado saber de él. Ya para finalizar, os contaré que la gente optó por montar ellos mismos guarda nocturna a sus finados, algunos durante más de una semana, y que yo me conté entre ellos al perder a un familiar querido de enfermedad cardíaca, pasé 5 noches en el cementerio junto a mis familiares, los más atrevidos, armado con una escopeta y con muy mala leche encima, pensad cómo os sentaría a vosotros que profanasen el descanso de vuestros seres queridos. Para mi fortuna, y la del profanador o profanadores, no pasó nada ni aparecieron más, pasaron los meses y no se repitieron más casos, al menos no en mi pueblo, y este asunto se fue diluyendo en el tiempo y llegó otra vez la calma, así que, en todos estos años ya casi se ha olvidado, si la policía o los investigadores de lo paranormal encontraron respuestas a este macabro suceso por aquel entonces o las encontraron alguna vez, se las guardaron para ellos y nunca se hicieron públicas, al menos no me constan. De una u otra forma, no es agradable para mí recordar que esta historia de miedo ha sucedido realmente en mi pueblo, quién sabe si aún sucede en algún lugar de Galicia o de otra parte, así que permitidme decir, que de esto, solo saqué una cosa en limpio. Las más terribles de las pesadillas, no salen de las tumbas para mí, las más terribles pretenden entrar en ellas. Por todo esto, os diré que no temo en absoluto a los que han hallado ya su reposo eterno, esos descansan en paz, sino que temo a los monstruos capaces de profanar su pacífico sueño a saber de qué atrocidades serán capaces. Recuerdo ya hace mucho tiempo una leyenda urbana contada por muchos amigos sobre la historia de 5 chicos que se introdujeron dentro de una caverna situada en las afueras de la ciudad, donde tenían planeado jugar con una ouija e invocar al mismo demonio. Cuenta la leyenda que durante la sección diabólica que planearon estos chavos las cosas no salieron como ellos lo tenían planeado, pues la vida les preparaba una muy desagradable sorpresa. Mientras que invocaban al mismo Satanás para ofrecer sus almas a cambio de tener una vida muy importante y llena de dinero, vaya varos, se dice que de pronto apareció una figura de un hombre que se encontraba oculto entre la oscuridad pero no se podía distinguir muy bien. De pronto supieron que era el mismo diablo en persona quien había hecho su aparición. Después ellos ofrecieron sus almas a cambio de mucha riqueza, la figura en la oscuridad les pidió que a cambio de lo que ellos querían deberían ofrecerle cabellera y sangre de ellos para maniobrar el conjuro. Tan rápido como pudieron se cortaron las manos y cortaron un poco de sus cabellos. Aquella figura en la oscuridad desapareció al igual que como llegó, mas de pronto sintieron dentro de sus cabezas aquellas carcajadas burlonas que se escuchaban dentro del lugar. Salieron rápidamente gritando alegremente pensando que muy pronto serían los 5 chicos más ricos de la ciudad. En cambio las cosas no serían así, algo muy malvado les esperaba tarde o temprano. Después de aquella noche en la caverna, hicieron un pacto de jamás contar nada de lo que había pasado en aquel aterrador lugar lleno de maldad y odio. Después de una semana no había pasado nada en sus vidas, seguían tan pobres como siempre o más aún, sin un quinto en sus bolsillos. Se reunieron una noche de tantas y empezaron a platicar del asunto de aquella noche, cuando de pronto la figura aparece de nueva cuenta con la misma risa burlona dentro de sus cabezas, y de pronto escucharon una voz diferente a la anterior, que les decía consecutivamente cada vez más rápido y rápido hasta no entender nada: muerte. Salieron corriendo de la casa pero en sus mentes los gritos continuaban, cuando de pronto uno de ellos se encontraba sin sentido en medio de la carretera y con un fuerte golpe y un grito vacío.
La sangre salpicó sus caras, el chico había sido atropellado por un autobús. Se comenta que al siguiente día, acudieron con una bruja blanca para que les ayudara. Después de contar todo lo sucedido a la bruja, dicen que cuando la bruja tocó a uno de ellos como si fuese un sueño vio algo muy malo en ellos, además de ver como si fuese una película revolucionada la muerte de ellos. La bruja se soltó llorando y les gritó desesperada: váyanse de aquí. Los chicos salieron asustados de aquel lugar, al que buscaron refugio y obtuvieron rechazo. Después de eso comentan que uno por uno fueron muriendo con accidentes muy fatales. Durante cada fin de semana, justo el día que tuvieron la visita de aquella figura extraña, fueron muriendo uno por uno amigos míos. Uno de ellos se encontraba camino a la iglesia a platicar con un sacerdote lo sucedido, cuando de pronto una varilla atravesó su cabeza, pues una construcción se estaba profesando junto a la iglesia. El tercero de ellos fue incinerado en su habitación. Jamás hubo una explicación del incendio. El cuarto de ellos fue secuestrado y entregado en piezas a su familia. Se rumoraba que tenía deudas con gente del narcotráfico, más posiblemente el destino estaba escrito por manos sangrientas. El último de ellos grabó un video donde contaba todo lo sucedido en la caverna, con la bruja e incluso las muertes de sus compañeros. Se dice que el chico al terminar el video se pone un arma de alto calibre en su boca y dispara. Fue así como mucha gente se enteró de lo sucedido con los chicos, gracias al video que grabó uno de ellos, aunque muchos comentan que las muertes fueron obra del destino y el chavo del video era un loco de mente. Se dice que después de ver el vídeo las autoridades acudieron a la caverna donde en lo muy profundo de ahí encontraron las fotografías de los 5 chavos atadas con sus mismos cabellos y su sangre usada como si fuese pegamento, además de encontrar restos humanos como si hubiesen sido desollados. Eran las 3 de la mañana cuando desperté, estaba aterrada, un sudor frío recorría mi cuerpo, lloraba sin cesar mientras mi corazón latía tan deprisa que parecía que iba a estallar, no podía moverme, estaba paralizada, sentía algo extraño en mi habitación, algo o alguien me observaba, mi respiración estaba cada vez más acelerada, ya no sabía si estaba despierta o dormida. Aún no sé ni cómo me atreví a encender la luz, entonces empecé a convencerme a mí misma de que todo había sido un sueño tan real, que todavía se estremecía cada poro de mi piel. Me fui a la cocina a prepararme una tila a ver si me tranquilizaba, pero ya no conseguí dormir en toda la noche. Ahí va mi pesadilla. Era una mañana soleada cuando 2 amigas y yo disponíamos a salir de viaje. El fin de semana consistía en animar a Gemma, la cual se había quedado viuda hacía 4 meses. Comenzamos el viaje y al poco de salir, Marian, que es la amiga que conducía, atropella a 2 perros. Tras el impacto, por el cual nos dimos un susto horroroso, bajamos del coche y observamos que los perros estaban medio moribundos. Marian nos dice que había que matarlos para que no sufrieran, pero nosotras subimos al coche porque nos daban tanta pena que no podíamos hacerlo. Marian acaba con el sufrimiento de los pobres animales. Todavía veo la sangre salpicada en la calzada. De pronto, aparecemos en nuestro pueblo conduciendo por una de las plazas más céntricas, cuando de repente, Gemma se queda mirando a un hombre y grita: «Marian, ¿para qué es Ramón?» Ramón era su marido fallecido. Marian le replica que si estaba loca, no podía ser. Ramón había fallecido hacía 4 meses, pero Gemma insistía que por favor parara el coche, que había reconocido a su marido y no estaba loca ni muchísimo menos. Mientras Gemma suplicaba, por un paso de peatones se cruza ante nosotras, saludándonos con toda normalidad. Rosa, una amiga mía que se había ahorcado hace 2 años, yo no me lo podía creer, estaba aterrada, nerviosa, llorando por estar viviendo esa situación tan desesperante. Dios mío. Estaba rodeada de muertos. Acto seguido Marian para el coche y girándose hacia mí, pues yo estaba en la parte trasera del coche, me mira con los ojos bañados en llanto, pero a la vez muy serena y me dice: «Sonia, hemos tenido un accidente y hemos muerto». En menos de un segundo todo se agolpa en mi cabeza, reconstruyó imágenes y comprendo que tras el atropello de los animales, tuvimos un accidente del cual ninguna de las 3 sale viva. Miro a mi alrededor e intento hacerme a la idea que he muerto y estoy en el más allá. Cada vez estoy más segura, pero quedo completamente convencida, cuando es mi propio padre, fallecido hace 5 años, el que me tiende su mano para que baje del coche. Fin.
No sé el significado de este sueño, que para mí fue una pesadilla, pero os aseguro que ha sido la peor experiencia que he tenido en mi vida, aunque la haya sentido dormida o no. ¿Quién me dice que fue un sueño? ¿Pudo ser realidad? Quizá visité el mundo de los muertos y si no hubiera despertado ahora tendría la respuesta. De todas maneras espero no volver jamás allí, ni despierta, ni dormida. Quiero contaros algo, escuchad con atención, y conoceréis a alguien lleno de malos pensamientos. Mirad, ese es. Su historia comienza ahora. Mr. Smith necesita unos días de descanso. Olvídese de sus negocios, de su empresa por una temporada, y descanse. El joven Dr. Peter Crump se levanta de su sillón de cuero y rodea la mesa de su consulta. Usted no entiende, doctor. Thaddeus Smith frunce el ceño y golpea el suelo con su bastón. Se conserva fuerte a pesar de su edad, menos 69 años, y le encanta llevar su pequeña empresa con mano firme. No puedo dejar el negocio en manos de esos inútiles. Se alza, y se encara con el joven médico, golpeando la mesa con la empuñadura del bastón. Vamos, Mr. Smith. Cálmese. Peter Crump, armándose de paciencia casi infinita, toma el bastón de manos del viejo, e intenta hacer que éste vuelva a sentarse. Unos días en un lugar retirado le vendrán de perlas. Ya lo verá. Intenta sonreír, no debería preocuparse tanto. Sus empleados son gente competente. Conozco a varios de ellos, una pandilla de vagos e inútiles es lo que son. Furioso, Thaddeus vuelve a alzarse de la silla y, tras recoger su bastón y su abrigo, abandona la consulta, dando un fuerte portazo. Thaddeus Smith camina por la calle, sin saludar a nadie según su costumbre, en dirección a su casa. María. Al llegar a su piso, según su costumbre deja el abrigo en el perchero, y el bastón en el paragüero. ¿Dónde te has metido, holgazana? Disculpe, Mr. Smith. Una linda muchacha aparece al oír las voces del anciano. Lleva un trapo en las manos, y viste atuendo de criada. ¿Qué le ha dicho el doctor? Como si te importase. Refunfuñando, pasa junto a María y entra en su sala de estar. Un montón de estupideces. ¿Quiere cenar ya, Mr. Smith? Se escucha la voz de la joven sirvienta. ¿Le preparo la cena? No tengo hambre. Esta noche no cenaré, muchacha. Thaddeus vuelve a salir de la sala de estar, y se dirige a su dormitorio. Se va a acostar ya. Es muy temprano. ¿Se encuentra usted bien? Me encuentro perfectamente. Como usted desee, Mr. Smith. Cabizbaja, la chica se retira, dejando al viejo preparándose para dormir. María. Prepara mi maleta, grita, ya tapado hasta el cuello. Mañana salgo de viaje. Sí, Mr. Smith. Son las 10 de la mañana cuando la joven María entra en el dormitorio de Thaddeus Smith. Mr. Smith. Tiene la maleta preparada, tal y como solicitó anoche. De acuerdo, muchacha. El anciano se viste lentamente. Los huesos empiezan a dolerle. Prepara el desayuno, y llama a Albert. Dile que se haga cargo del negocio durante unos días. Albert Imper, su secretario y hombre de confianza, es, según palabras del propio Smith, un inútil total, incapaz de hacer nada a derechas. Como usted mande, Mr. Smith. En silencio, María prepara un ligero y rápido desayuno para su patrón, el cual, según su costumbre, lo toma en silencio. Cuida el piso. Thaddeus Smith aparta la taza del desayuno, y se levanta de la silla. Se marcha. Con presteza, la muchacha recoge la mesa, mientras el anciano enciende un puro y aspira el humo gustosamente. Tenga cuidado. Ya no es usted un hombre joven. Deje una dirección y un teléfono donde podamos localizarle. Calla ya, muchacha. Furioso, el viejo aporrea la mesa con los puños. No eres nadie para darme consejos, sé cuidarme solo. Yo lo siento. Sollozando, María sale de la cocina, dejando solo a su anciano patrón. Mediodía. Thaddeus, con ayuda de su sirvienta, carga la maleta y unos pocos víveres, y sube a su viejo automóvil. Cuídese, Mr. Smith. Venga, muchacha, cuida el piso y deja de preocuparte. El viejo coche avanza a considerable velocidad por carreteras solitarias, hasta llegar a una pequeña casa de madera, propiedad del viejo Thaddeus. Finalmente, al anochecer, el anciano puede descansar, una vez adecentada la cabaña. Toma el teléfono, y marca el número de Crump. Vaya, Mr. Smith, veo que al final ha decidido hacerme caso. La voz del médico suena feliz y satisfecha por teléfono. Sí, bueno, solo quiero decirle una cosa, Dr. Crump. Thaddeus, sentado ante un filete de carne medio quemada, se prepara a cenar. Solo espero que todo siga como cuando lo dejé en mi empresa. No entiendo, Mr. Smith. Está muy claro.
Usted me ha obligado a dejar mi negocio en manos de incompetentes. Dicho esto, cuelga el teléfono, y empieza a engullir. Medianoche, el viejo Tadeusz, vestido con su pijama de lana, lee una novela cerca de la chimenea. Pero, ¿quién es Tadeusz Smith? Nacido a finales de 1931, Tadeusz Smith era el hijo menor de 7 hermanos. Fue un joven enfermizo y malhumorado. Jamás se consideró un triunfador, ni en los estudios, ni en los deportes, ni con las mujeres. Se casó con una bella jovencita llamada Charity, tras heredar de su padre una pequeña fortuna, que le permitió comenzar un próspero negocio textil, en el año 1960, que había ido creciendo, dándole a Tadeusz una vida holgada y cómoda. Pero el matrimonio no logró suavizar el carácter hosco y violento de Tadeusz Smith, y Charity, harta de sus continuos enfados y desplantes, se separó de él tras 12 años de convivencia. La pareja tuvo un hijo, llamado Vincent, que vivía con su madre en Los Ángeles, California. Tadeusz comienza a cabecear y parpadear, al notar los primeros síntomas de sueño y cansancio. Mañana llamaré a ese inútil de Timper. Será un milagro si la empresa sigue en pie tal y como ese holgazán lleva los negocios. Temblando de furia, se levanta de la silla, y arroja la novela a la chimenea. Estoy rodeado de incompetentes, renqueando, se dirige al dormitorio. Ha dejado la chimenea sin apagar, y algunas pequeñas llamas aún bailotean sobre los troncos. La puerta de la alcoba chirría de manera lastimosa cuando Tadeusz la empuja con suavidad. Incluso esa zorra era una jodida incompetente. Furioso, golpea la mesita de noche con su bastón. Todos son incompetentes. Tiritando de rabia, se mete en la cama. La maldita furcia me dejó solo, llevándose incluso a nuestro hijo. Aunque, bien pensado, tal vez fuese mejor así, recapacita con una sonrisa, tras un instante de duda. Probablemente, Vincent sea tan vago e inútil como su madre. Las 2 en punto de la madrugada. Tadeusz despierta repentinamente al escuchar los golpes. Golpes dados en el cristal de una ventana. Maldito pájaro. Blandiendo su bastón, se abalanza contra una de las ventanas del salón de la chimenea, espantando a una hermosa lechuza, que picoteaba el vidrio con su pequeño pico. Vete a joder a otro. Tadeusz está satisfecho tras espantar al pájaro. Pero se ha desvelado, y no le apetece volver a meterse en la cama, así que, coge otra novela, aviva el fuego del hogar y se sienta, dispuesto a disfrutar de la lectura. Varios golpes ligeros en el cristal, vuelven a distraerle. La lechuza ha regresado, y picotea el vidrio con aire nervioso. De acuerdo, controlando su rabia a duras penas, Tadeusz Smith se alza de la silla, se acerca a la ventana, y golpea el cristal suavemente con los nudillos. Veo que eres cabezota, amiga. Con cautela se retira de la ventana, y camina hacia una escopeta guardada en una vitrina. Escopeta en mano, empuja la silla hasta situarla ante la ventana, y se sienta. La lechuza, al otro lado del cristal, parece burlarse de él con su incesante ulular. El anciano, con los ojos fijos en el ave, carga el arma, se levanta de su asiento, abre la ventana, y dispara. Jódete, puta. Tadeusz Smith casi salta de alegría al ver cómo el pájaro cae cerca de la cornisa de madera, reventado por el disparo. Pletórico por la muerte del animal, Tadeusz Smith cierra la ventana, y retoma la lectura a las 3 de la madrugada. Tac, tac, tac. Furioso, abre la ventana, escopeta en mano, dispuesto para volver a disparar. Nada. ¿Qué mierda ha sido eso? Asoma la cabeza, y mira a un lado y al otro nervioso. Nada. Silencio. Calma y oscuridad. Empieza a refrescar en las cercanías de la casita de madera, y Tadeusz, tras echar otra rápida ojeada al exterior, cierra la ventana, y aviva la chimenea con otro grueso tronco. Malditas bestias inútiles. Masculla rabioso. La escopeta sobre las rodillas. Los ojos enrojecidos por el sueño y el cansancio. 3:30. Tadeusz, cabecea en la silla. Tac. 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 Tadeusz, sobresaltado, levanta la cabeza, y abre los ojos. Ante él se forma una figura humana. Madre. Tadeusz Smith se alza tan deprisa, que tira la silla. Sabe que no es posible y, además, él es un hombre práctico, racional. Estás muerta. No puedes estar aquí. Tadeusz, hijo mío, ¿ya no me quieres? Con aire lastimero, el espectro tiende sus manos hacia el anciano. ¿Ya no quieres a tu vieja madre? Aléjate de mí, estás muerta, muerta. Sí, estoy muerta. Llevo 15 largos años muerta. La mujer da un paso al frente. Pálida y delgada. Pero tú no te dignaste a asistir a mi entierro. Ni una sola visita a mi tumba. No faltan las flores en tu tumba. Ni un solo día. Pero ninguna de ellas puesta por tu mano.
El espectro está tan cerca de Thaddeus Smith, que este puede notar su aliento helado. Nunca tuviste tiempo para mí, siempre pensando en tus negocios, tus malditos negocios. No. Aterrorizado, Thaddeus se cubre la cara con ambas manos. Madre, ¿estás ahí? Cuando las retira, está solo de nuevo en su casita de madera. 4 en punto de la mañana. Thaddeus Smith, con la mirada clavada en la ventana, espera, llora y espera. La escopeta, apoyada en la silla, cargada de nuevo. Vamos, venid, os espero, no os tengo miedo, atajo de inútiles. Por vuestra culpa, mi madre me odia. Tac. 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 ¿Eso es lo que crees, viejo egoísta y manipulador? ¿Quién? Tenso como un muelle, salta de la silla, y dispara. El disparo destroza un hermoso cuadro, y parte de la pared. Sal de donde estés, hijo de perra. Te veo nervioso, Thaddeus, un joven apuesto y sonriente, saluda al anciano con la mano. También veo que te has olvidado de mí, me entristece. Paul Goodrich. Thaddeus, estira la mano hacia su nuevo visitante. No puede ser tú. ¿Por qué? Estás muerto, maldito hijo de puta incompetente. Thaddeus comienza a temblar, con leves espasmos, provocados por la angustia y el terror. Igual que la zorra de mi madre. Muerto por tu culpa, Thaddeus Smith. El espectro de Goodrich, sin dejar de sonreír, da un paso hacia el anciano. ¿No recuerdas, hace 4 años? ¿Recordar qué? El accidente, mi accidente. Calla, calla, calla. Thaddeus lanza lastimeros sollozos, mientras retrocede hasta quedar arrinconado contra la puerta del dormitorio. No sé de qué hablas. Era el maldito día de Acción de Gracias. Basta. Pero tú, viejo egoísta, me hiciste trabajar ese día. A pesar del temporal, me hiciste recorrer 400 kilómetros para repasar un jodido libro de cuentas. Lo siento, no imaginé. Thaddeus se hinca de rodillas en el suelo y, juntando las manos, implora al espectral visitante. Perdóname, Paul, perdóname. Silencio en la casa. Thaddeus se encuentra solo nuevamente. Su extraño visitante ha desaparecido, tan silenciosamente como llegó. Goodrich, ¿dónde estás? Thaddeus se incorpora con dificultad, y mira a su alrededor. Agotado, se deja caer en la silla. En poco recuerda ya al hombre engreído y altanero. Ahora no es más que un viejo tembloroso y de ojos llorosos. Sus blancos cabellos están sucios y revueltos, y su mandíbula castañetea sin cesar. Le cuesta mantenerse en pie. Le cuesta caminar y llegar a la cocina. Necesito tranquilizarme, rebusca en los armarios, tirando algunos botes al suelo, desparramando su contenido. Galletas, azúcar. Tila, eso es. Una tila me vendrá de perlas. El agua hierve en un cazo, mientras Thaddeus, algo más tranquilo, deposita una bolsita de infusión en el fondo de una taza de cristal. Thaddeus vierte el agua hirviendo en la taza, y aplasta la bolsita de infusión contra el fondo, usando una cucharilla para ello. Necesito calmarme. Mañana volveré a casa, a mis negocios, sonríe mientras echa 2 cucharadas de azúcar a la tila. Suponiendo que el inútil de Timper no lo haya enviado todo al traste. Uf, cómo quema. Suelta la taza sobre la pequeña mesa de la cocina, desparramando parte del verdoso líquido. Tac. 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 No, por Dios. Tac. 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 ¿Quién? Madre, Goodrich, ¿quién? Tac. 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 La puerta de la cocina se abre despacio. Te estoy esperando, bastardo. Tac. 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 2 días más tarde. ¿Es aquí, Miss Alvarado? Un coche de policía se detiene ante la casa de madera, y María, acompañada por 2 agentes vestidos de uniforme, baja del vehículo. Anochece. Sí, Mr. Smith me prometió que se pondría en contacto conmigo, pero, la joven asistenta tiembla mientras intenta introducir la llave en la cerradura. Tranquila, seguro que el viejo cascarrabias se encuentra perfectamente. Uno de los policías, el más joven de los 2, atraviesa el umbral, una vez abierta la puerta. Enciende la luz. Mr. Smith, ¿está usted aquí? María ahoga un grito al descubrir el cuerpo sin vida del viejo Thaddeus Smith, sentado en la silla, junto a la chimenea apagada, y la escopeta sobre las rodillas. Tiene la cabeza ladeada, y un hilillo de baba seca cuelga de la comisura izquierda de su boca. Paro cardíaco. El agente de más edad, tras examinar someramente el cadáver, le cierra los ojos, y le cubre la cara con su chaqueta. Espera, Charles, su joven compañero, le hace un gesto con la mano, señalando el suelo, donde se aprecia claras huellas de pies, desde la ventana, hasta la cocina, y luego hasta la silla donde yace Thaddeus.
Parece que Smith no estuvo tan solo después de todo. Tac, tac, tac. Esto ocurrió en la casa donde vivo, 1 año o 2 después de irme a vivir con mi novio y una amiga nuestra. Yo trabajaba por las tardes y me levantaba bastante tarde cada día, mi novio estaba trabajando y nuestra compañera de piso salía y entraba en casa a todas horas. Vamos que no tenía un horario fijo y nunca sabías cuándo iba a aparecer. Pues bien, como cada día, me desperté a eso de las 12 del mediodía, pero no me apetecía levantarme de la cama, así que me quedé allí tumbada tranquilamente. Poco rato después de haberme despertado, oí que se abría la puerta de casa y alguien iba por el pasillo y abría la puerta de la habitación de mi compañera de piso, así que pensé que sería ella. Yo estaba en mi cama tumbada con los ojitos cerrados, como si estuviese durmiendo todavía, y escuchaba todo lo que hacía mi compañera de piso. Dejaba bolsas encima de la cama, las abría, cogía las cosas que había comprado, luego salía e iba al baño y por último volvía a su habitación, cogía sus cosas y volvía a irse de casa. Como los ruidos de mi compañera de piso no me dejaron coger de nuevo el sueño, decidí levantarme y el día transcurrió como todos los demás. Por la noche coincidí con mi compañera de casa y nos sentamos a charlar un rato en el comedor. Yo le comentaba anécdotas graciosas de mi día de trabajo como teleoperadora, pero no parecían hacerle mucha gracia, así que le pregunté que si le pasaba algo, a lo que ella respondió: es que hoy me he levantado muy pronto porque hacía horas extras y llevo desde las 9 currando. Estoy agotada y encima mañana otra vez igual. Me sorprendió que me dijese que había estado todo el día currando porque yo creía haberla oído en casa a las 12. Le pregunté a mi novio si había venido a casa por algo, pero dijo que no, así que pensé que como me acababa de despertar habría sido paranoia mía. Al día siguiente me desperté un poco más tarde, era casi la 1 y como el día anterior, decidí quedarme un ratito más en mi camita. De nuevo, oí abrirse la puerta de casa. Por un momento pensé en mi compañera de piso, pero recordé que estaba trabajando. Volví a oír los pasos hacia la habitación del final del pasillo, la de mi compañera de piso, pero no eran pasos lentos como los que se oyen en una peli de miedo. Eran pasos totalmente normales y luego oí abrirse la puerta de la habitación. De nuevo bolsas, y más pasos hacia el baño, incluso escuché el ruido que hace el interruptor al encender la luz y al apagarla. Mientras, yo estaba en la cama, quieta, inmóvil y casi sin respirar. Volví a oír los pasos ir hacia la puerta de casa y el portazo al cerrarla. Me quedé varios minutos en mi cama sin saber qué hacer. Decidí salir de la habitación y nada, como cada día, todo normal. Por la noche les pregunté a mi compañera de piso, a mi novio, si habían estado por la mañana en casa y respondieron que no. Esto me pasó durante unas 3 semanas, casi cada día, y ninguno de ellos fui capaz de salir de la cama para ver qué eran esos pasos. Bueno, lo primero es decir que la historia que a continuación os cuento es real, tan real que ojalá nunca hubiese sucedido, pues si no hubiese ocurrido no habría tenido miedo hasta los 12 años de quedarme solo en casa. De lo que recuerdo fue un verano de hace aproximadamente 14 o 15 años, no era solo un niño de 2 o 3 años. Recuerdo que mi familia y yo decidimos irnos de Madrid, que era donde vivíamos, porque habíamos tenido problemas con una tienda que montaron mis padres en Getafe. Había sido atracada un par de veces. Al no querer cubrir el seguro el segundo atraco, mis padres se vieron obligados a vender la tienda, así que sin proyectos decidieron que a lo mejor en Murcia nos iría mejor. Nuestro destino era la Manga del Mar Menor, donde vivimos ahora, pero al parecer el destino tenía otros planes. El coche de mi padre se había averiado en un pueblo llamado Pozo Estrecho. A simple vista era el típico pueblo campestre. La reparación del coche era muy cara, así que si lo arreglaban no tendríamos absolutamente nada, solo un coche, pero una viejecita que pasaba por ahí se percató de nuestro problema, ofreció a mis padres un trabajo y una casucha donde poder vivir hasta que nuestra situación financiera cambiase. El trabajo era cuidar un huerto y un establo que la anciana tenía. Eso llamó la atención de mis padres, pues antes de tener la tienda mi padre había trabajado en un bingo y mi madre en una gran empresa, con lo cual no tenían ni idea de llevar esa especie de granja. Lo que realmente llamó la atención de mis padres es que la casa se hallaba al lado de un cementerio. Ahora han construido edificios entre medias.
El dueño de la finca, un tal señor Venancio, no estaba muy de acuerdo con la idea de tenernos viviendo al lado de su casa, pero era agosto y no tenía opción, pues era uno de los veranos más calurosos de los últimos años, mientras mi hermana y yo paseábamos por ese paisaje campestre ajenos a lo que se nos venía encima. Cuando llegamos a la casa, la anciana que ofreció trabajo a mis padres nos la enseñó. Era una buena casa, pero tenía algo. Un escalofrío recorrió a toda la familia, excepto a mí. La anciana nos hizo una advertencia. La casa era para nosotros, pero había una habitación en la que teníamos totalmente prohibido el paso. Eso lo dijo especialmente por mi hermana, mi hermano y por mí, pues al ser los tres unos simples niños, podíamos tener la curiosidad de entrar. A los 3 días de empezar a habitar en la casa, un golpe de calor acabó con la vida del señor Venancio, el cual ya estaba algo mayor. El shock para mis padres fue inmenso, pues creían que nos iban a echar a la calle, pero no fue así, aunque el trato de los dueños cambió, tanto que ni siquiera llamaron a mis padres para el entierro. Los días pasaron sin mucha novedad cuando aparecieron algunos parientes míos, que fue cuando comenzó todo. Recuerdo que vinieron mi tía con sus 2 hijos, otro primo mío y mi abuelo. Fue a la mañana siguiente cuando nos empezamos a alarmar todos, pues mi abuelo afirmaba que en la habitación en la que él dormía tenía algo extraño, pues en una de las mitades, pese a estar a 40 grados, hacía un frío invernal y en otra un calor insoportable. Pero antes de que nadie se pusiese a investigar lo que había ocurrido esa misma mañana, una enorme plaga de ratas se presentó sin avisar en el huerto que había al lado de la casa. Cientos de miles de ratas estaban devorando los cultivos. Recuerdo perfectamente cómo el perro que tenía la familia que nos acogía fue a atacar a las ratas. No se llevó ni 2 por delante cuando todos vimos impotentes cómo le devoraban vivo. Aún recuerdo los gritos de dolor del pobre animal, un pastor alemán inmenso que no pudo siquiera salir corriendo. Todos nos metimos en casa aterrorizados y llamamos a un exterminador. Mientras mi madre estaba al teléfono, mi padre se quedó paralizado mirando la mesa del comedor. Al ver su expresión todos miramos a la mesa, y cuál fue nuestra sorpresa al contemplar que ahí estaba una foto del difunto señor Venancio con un rostro huraño y amargado. El exterminador por fin llegó, pero cuál fue su sorpresa al ver que no había ratas. Todos salimos a comprobarlo y así era. Volvimos a entrar en la casa y tampoco estaba la fotografía. Los días pasaron y todos nos tranquilizamos un poco, hasta que llegó el día en el que la familia que había venido de viaje tenía dispuesto marcharse de nuevo a Madrid. Recuerdo que yo no me quería despedir porque no se sabía que en menos de 2 horas volverían, y así fue. Nada más salir un coche se los llevó por delante. Por suerte no sufrieron heridas graves, volvieron esa misma tarde a casa, pero eso no fue lo único que pasó, pues ese día también llegó mi padre con un brazo roto al caerse de un camión. Al día siguiente mi hermana y yo estábamos solos en la casa, cuando de repente vimos una silueta meterse en la habitación que teníamos vetada. Seguimos a la figura y al abrir la puerta vimos algo que nos aterró, una habitación con una cama y encima de ella una siniestra muñeca de porcelana. Nos aterró porque fue cuando apareció la leyenda de la muñeca y ambos la habíamos escuchado. La última noche que estuvimos ahí, que no estaba previsto irnos tan pronto, mi padre, ya recuperado de los de su brazo, mi madre y mi abuelo estaban dando de comer a las gallinas. Empezaron a escuchar golpes sordos en el patio. Cuando fueron a mirar ya vieron la puntilla, 2 tapas de cubos de basura describiendo perfectamente el ángulo de la cruz, volaban dándose contra las paredes y el techo de la casa. Los 3 echaron a correr, sintiendo en todo momento que alguien les seguía. Entraron en casa y empezaron a hacer las maletas muy deprisa. De pronto del almacén donde estaba el tractor empezó a salir humo. Mi padre lo vio y se acercó a mirar. El almacén estaba en llamas y el nieto del señor Venancio dentro del tractor sin saber por qué. Mi padre le dio las llaves del coche a mi madre y le dijo que nos fuese metiendo dentro a mis hermanos y a mí mientras él se metió en el almacén para sacar de ahí al nieto del señor Venancio. Apenas consiguió sacarle de ahí antes de que el almacén se derrumbase detrás suya. Mi padre le preguntó qué había ocurrido y él solo recordaba que se había puesto a quemar rastrojo y que de repente se halló dentro del tractor y que alguien le gritaba que era un malcriado. Mi padre le dejó en el suelo y fue corriendo a ver a la anciana. Le pidió el dinero y ella se negó porque creía que habíamos provocado el incendio, pero le explicó lo sucedido. Sin tardar mucho la anciana pagó a mi padre, corrió como el viento hacia donde teníamos el coche. Cuando arrancaba vimos que la anciana se acercaba al coche. Mi padre bajó la ventanilla y a ella le dio la muñeca de porcelana como regalo para mi hermana. Mi padre la aceptó y salió de ahí corriendo. A la salida del pueblo, al ver la cara de miedo de mi hermana ante la muñeca, la tiró en un contenedor sin siquiera bajarse del coche. Pero mientras salimos escuché en mi cabeza una frase que aún guardo, pues se me grabó a fuego: algún día volverás. Te estaré esperando.
Lo curioso es que a veces cuando paso ahora tanto tiempo después por ese pueblo, no puedo evitar tener la sensación de que tengo que volver para descubrir qué sucedió de verdad, y sobre todo porque me dijo eso. Bueno amigos, aquí terminan las historias XD, si te gustó el video dale like, te lo agradecería mucho, también me ayudarías mucho si quisieras suscribirte al canal XD, bueno yo me retiro, que tengan una excelente noche, día, o tarde hasta el próximo video. Adiós amigos y mucha suerte.